Empecemos. Se necesita mucho valor y audacia, además de fe y vocación, para dedicar la vida a los más olvidados de los pueblos. Y eso fue exactamente lo que hizo la hermana capuchina Inés Arango, que se fue de misionera durante casi 10 años a vivir con los indígenas y encontró la muerte cuando intentaba contactar una tribu feroz que vivía y vive aún completamente aislada de la civilización. La vida y la muerte de una colombiana que va rumbo a la santidad. En caso de muerte, el dinero que queda es así: colombiano de mis hermanas Ángela y Ana Isabel, 2.000 de Roque. En una carta muy sencilla de 2 párrafos escrita a mano y que la hermana Cecilia Arango guarda como un gran tesoro, Inés Arango, su hermana menor, dejó todos sus bienes, que no sumaban más de 50.000 pesitos, una hamaca que le podía servir a los indígenas y una tremenda lección de grandeza y humildad. Dios lo sabe, siempre con todos, Inés. Gran final para ella. Pero muy triste. Para ella fue muy alegre. ¿Por qué? Fíjate que en la misma carta que deja dice: si muero me voy feliz. Y ojalá nadie sepa nada de mí. No busco fama ni nombre. Siempre con todos, Inés. Un deseo que no se pudo cumplir a cabalidad porque la misionera colombiana Inés Arango, aunque han pasado 38 años desde su asesinato, es famosa en medio mundo porque su muerte y, claro, también su vida fueron tan excepcionales que está en camino de beatificación. Yo creo que ella murió feliz, porque eso era lo que ella quería, morir entre los indígenas. Lo mismo Monseñor. En la foto que hay de Monseñor muerto, puedes darte cuenta que está con una sonrisa en los labios. ¿Cómo puede ser la dicha con una muerte tan brutal? Ahí Monseñor se ve claramente con la sonrisa en los labios. El 20 de julio de 1987, el obispo español Monseñor Alejandro Lavaca, de 67 años, y la hermana Inés, de 50, bajaron de un helicóptero en las profundidades de la selva al oriente del Ecuador, donde iban a hacer los primeros acercamientos con los Tagaeri, una comunidad indígena aislada voluntariamente del mundo moderno, un pueblo con fama de guerreros y feroces, no contactados, del que se sabía y aún se sabe muy poco. Primero mataron a Monseñor en presencia de Inés. Para Inés fue un doble martirio. Con unas lanzas que miden 3 de largo por 5 de diámetro. Pero no quiero empezar por su muerte, sino por su vida, que todavía hoy es una inspiración para la iglesia. Y nadie mejor que su hermana Cecilia para recordarla. Nos encontramos en el Colegio María Inmaculada en Bogotá. Aunque tiene 90 años, está lúcida y con los recuerdos intactos. Su familia era profundamente católica y enorme. De 12 hijos, 3 fueron monjas y de lado y lado hubo cerca de 90 sacerdotes y religiosos en 3 generaciones. Éramos 12 y de los 12 quedamos 2. Inés me seguía a mí. Yo soy la 10ª y ella era la 11. Era una niña muy alegre, era muy paciente, pero cuando se le subía la rabia, se le subía. Le encantaba hablar con la gente, servirle en todo lo que necesitaran. Desde niña su impresión era las misiones. Cuando fundaron en el Ecuador fue una de las primeras que mandaron y allá terminó su vida precisamente con los indígenas. La hermana Cecilia recuerda muy bien cuando escuchó el llamado del Señor, cuando siguió su vocación religiosa. Yo sé que sentí la vocación, la necesidad de entregarme a mi Dios y les dije a ellos y me dijeron que con toda el alma, que cuanto antes, que había que responderle a mi Dios. ¿Y nunca dudaron? Jamás. Toda la vida decidida. Inés también. Hasta dar la vida. Cuando se entregó de lleno, sin pensar en volver atrás. ¿Cómo saben ustedes cuál es la vocación? Uno siente que el Señor nos llama a determinadas cosas, así como la gente la llama a usted, lo llama para ser odontólogo, a usted para ser abogado, a nosotros para ser religiosos. Esa niña que nació el 6 de abril del 37 en el barrio Belén de Medellín se ordenó a los 17 años y a los 22 emitió los votos perpetuos. Es decir, se comprometió a vivir en castidad, pobreza y obediencia de por vida. Mientras Inés dictaba clases esperando el sueño y la oportunidad de convertirse en misionera, la
la Amazonía ecuatoriana estaba transformándose a pasos agigantados. ¿Por qué ese deseo tan profundo? ¿Quién despertó eso en ella para convertirse en una misionera? ¿Y en qué consiste ese trabajo en realidad? Primero que todo, decirte que la vocación es un regalo de Dios. El que pone la semilla en la persona es Dios mismo, pero también necesita la colaboración de la persona. Pero es un motor interno que no se puede explicar, pero que la persona siente, porque la impulsa a dar pasos, la impulsa a búsquedas, la impulsa a decisiones, a compromisos, la hace coherente, como vemos en el caso de Inés. Por los hallazgos petroleros, las tensiones sociales se empezaron a sentir. Por eso la Iglesia, preocupada, a través de la Prefectura Apostólica de Aguarico, asumió un rol clave en la zona. Y allá se entremezclaron para siempre las vidas del obispo y la monja. Todos sabían del riesgo que corrían los dos al estar en ese proyecto, en ese empeño. ¿Hasta ellos mismos? Hasta ellos mismos y la gente del entorno. Porque concretamente a Inés le preguntan el día anterior, ¿no te da miedo? Y ella decía, no. Y si mueres, muero donde lo he querido y lo he soñado siempre. Inés no dudó cuando la mandaron por fin a una misión al Ecuador para evangelizar y para atender las necesidades de los indígenas en uno de los lugares más recónditos y alejados de la civilización. Se fue dichosa detrás de la promesa de vivir y, si fuera del caso, de morir entre los indígenas, los más olvidados. La vida religiosa se hizo para eso y la vida de los seglares también, para servirle a los demás, no para servirse a sí mismo. Entregó su vida en el primer intento de acercarse a ese pueblo oculto que todavía vive en las selvas ecuatorianas. Los Tagari existen y habitan su tierra, están ahí ¿Y ocultos. todavía hay un empeño de los capuchinos de ir a evangelizarlos? Ya no en la misma línea de Monseñor, ya no de ir hasta allá y eso, pero sí de hablar de ellos y de estar pendientes de su territorio. Vilma Freire Chamorro, ecuatoriana, consejera general de las Hermanas Capuchinas, se conoce la vida y la muerte de Inés al derecho y al revés. Es una gran suerte que haya fotos de la época cuando encontraron sus cuerpos ensangrentados. Se ve el cuerpo de Monseñor desde el helicóptero, allá, a lo lejos. Monseñor murió desnudo, con 84 lanzas rojas taladrándole el cuerpo. Inés, descalza y con su túnica destrozada, y 21 agujeros en la carne. Monseñor e Inés, que llevaban ya casi 10 años conviviendo con los indígenas Ourani y enseñándoles la palabra de Dios, se sentían seguros y más que cómodos con ellos. Por eso pensaron que estaban listos para explorar otras tribus, para acercarse a los no contactados. Era muy arriesgado, casi temerario, pero lo sentían como parte de su misión. Las cosas que le tocó vivir a ella, el lugar donde vivían, la comida, la cultura, el lenguaje, era como llegar a otro planeta. O sea, es tan grande el amor que siente hacia ese pueblo y hacia esa misión que ella no tiene miedo de navegar. Incluso dice, porque soy flaquita, puedo pararme en la canoa, pasar por un palo, caminar ágilmente. Lo de la comida. La comida. Es que carne de mico. No, pero es muy rica. Sí. ¿Ah, sí? Sí, es muy buena. Inés inclusive hablaba quechua y se adaptó perfectamente a su estilo de vida, a sus costumbres, entendió sus creencias y era muy feliz. Hasta lo difícil lo hacía con convicción. Pero la tragedia ocurrió cuando el vicariato, después de meses de buscar a los Tagaeri, ese nuevo grupo de indígenas con los que pretendían hacer los acercamientos, autorizó el viaje de Monseñor e Inés. Con la bendición de sus superiores, sin saberlo nadie, hicieron el último viaje de sus vidas. Tenemos un antecedente que días anteriores habían matado al jefe de ellos. Entonces ellos ven en el obispo al hombre blanco que les ha hecho daño y lo matan. Y luego dice la joven que narra que a Inés no la querían matar, que las mujeres la querían proteger y le dijeron que huyese, que se fuera. Pero ella dijo no, o sea, hemos compartido la misma suerte y ella no se quiso ir a ninguna parte.
Tuvimos la suerte de encontrar un documental, una joya audiovisual de la red eclesial panamazónica que capta muy bien las condiciones en las que vivían en la selva. En una cosecha abundante de santidad. Por su legado, su trabajo con los indígenas en el Amazonas y lo que significa para la Iglesia la vida de los dos y sus muertes. Ellos siguen vivos y ahora entonces en camino a la santidad. El Papa Francisco, desde su inicio del pontificado, mostró preocupación e interés por el tema de la Amazonía. Y eso hace que Alejandro e Inés sigan vivos, no para una sola porción, para la Amazonía y ahora pues con lo de la venerabilidad para el mundo entero. Su vida y martirio han sido reconocidos primero por el Papa Francisco y ahora tienen la bendición del Papa León XIV, quien aprobó el decreto que reconoce sus virtudes heroicas y los eleva a la condición de venerables, que es el primer paso hacia la beatificación. Los teólogos estudian en profundidad la vida de los dos para descubrir si la vivencia de las virtudes tenía ese carácter de heroico. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que el Papa ha autorizado a firmar el decreto, estamos diciéndote, María Elvira, que ha pasado esa mirada, ese filtro. Uno no se hace santo, Dios lo hace santo. Porque solamente somos 8 hermanas. En la casa de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas, en el barrio Quinta Paredes, en Bogotá, tienen como una reliquia una de las lanzas que trajo a Colombia la hermana Cecilia después del entierro de Inés. Es enorme. Tiene las estrías para que cuando la persona recibe la lanza en su cuerpo o el animal, no pueda salir fácil y lo desgarre. O sea, la lanza atravesó los cuerpos. Atravesó. Tocó cortarlos por aquí y el sacerdote que fue a hacer, digamos, a sacarle la lanza, dice que tenía que pisar en el cuerpo para poder hacer fuerza y sacarla. ¿Qué duda cabe de que el obispo y la hermana murieron como mártires? Pero no hay pruebas de que los asesinaron por odio a la fe. Por eso, antes de morir, el Papa Francisco abrió la posibilidad de que avance la causa de la beatificación. Trabajaron con laicos, trabajaron con otras religiosas, con otros religiosos. Eso también nos enseña a nosotros hoy a no caminar solos. Blanca Nidia Bedoya, superiora general de las Hermanas Capuchinas, sabe que es un camino difícil, porque su vida sola no fue suficiente. Se necesita un milagro. Hay como unos grados, pues primero se tiene el que son venerables, luego son beatos y después santos. Pero la Iglesia tiene 4 vías por las cuales puede declarar a una persona santa. Entonces, una de esas es el martirio, y el martirio ocurre por la fe. A mí me matan porque yo proclamo que Dios es el Señor, porque yo creo, porque soy cristiana. También hay por las virtudes heroicas, porque es vivir las virtudes cristianas en grado superlativo. También hay otro que es los santos que crea la gente por la devoción que le tiene a las personas, porque su vida de pronto manifestó ser una persona muy, muy recta. Y el otro, que es la 4ª vía, que es la de Inés y Alejandro, es la de la ofrenda de la vida, que esa vía fue decretada por el Papa Francisco en el 2017, en una carta apostólica. Entonces, en vista de que hay muchas personas que han entregado su vida por amor a los otros, esa vía sí necesita el milagro para la beatificación y para la canonización como santo. ¿Y usted cree, hermana, que se va a hacer el milagrito? Yo creo que sí. Pero es que, mire, para los milagros, primero que todo hay que creer, hay que tener fe. Ese es el camino largo, pero no imposible. Cecilia piensa igual. Es que los caminos de Dios... No es lo que nosotros queramos, sino lo que mi Dios quiera. Mi Dios sabrá cómo lo hace. Y porque si se comprueba el milagrito, ya no estará sola la Madre Laura. Sería una noticia inmensa para Colombia, para la Iglesia y sobre todo para los antioqueños, que sería ahora tierra de santos. Un regalo de mi Dios para la Iglesia y para su familia, otra santa antioqueña. Al contrario del dicho popular que reza que se puede contar el milagro, pero no el santo, aquí se necesita comprobar primero el milagro para que puedan santificar entonces a Inés Arango y Alejandro Lavaca, y que se haga su voluntad.
¿Cómo será de increíble la historia de la hermana Inés y de Monseñor Alejandro que el gran periodista colombiano Germán Castro Caicedo escribió Hágase tu voluntad en 1998? Dos vidas que confirman que la realidad supera la ficción, como de película. Y sí, que se haga el milagrito.